RCR, la red que comunica y une al Perú. Y hasta ahora queremos agradecerle la cordialidad que siempre tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al ingeniero Roque Benavides, expresidente de la CONFIET. Le agradecemos la gentileza con RCR. Muy amable, ingeniero Roque Benavides, muy gentil. Muy buenas tardes, José. Siempre apreciando estar con ustedes. Estamos asistiendo a un proceso de elecciones bastante complicado. Sin lugar a dudas, estamos en medio de la peor crisis sanitaria, producto de la pandemia. Estamos frente a una crisis económica y también frente a una crisis política, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que reflexionar este domingo los peruanos, ¿no? ¿Cuál es, si tuviéramos que reflexionar en voz alta, lo que tenemos que valorar y ponderar antes de llegar a las urnas? Como todos los peruanos, yo he venido reflexionando en estos últimos días qué cosa nos puede haber llevado a esta polarización que estamos viviendo. Y la frustración que todos los peruanos y especialmente la gente más necesitada está sintiendo, pues es producto de varios aspectos. En los últimos 5 años, desde que entró el señor Kuczynski, hemos tenido 4 presidentes. La inestabilidad política ha sido terrible. La pandemia ha golpeado duramente los hogares del Perú y entonces esa frustración lleva a tratar de entender y ver qué cosa hacemos. Y entonces hay gente que dice, pues lo que tenemos que hacer es cambiar todo lo que hemos hecho en los últimos 30 años. En los últimos 30 años el Perú ha progresado mucho. Lamentablemente, en los últimos 5 años, la pobreza se ha incrementado, la desigualdad, quién sabe, también se ha incrementado, pero no por las cosas buenas que hemos hecho en los últimos 30 años, sino porque los últimos 5 años hemos tenido una gran inestabilidad política y, por supuesto, la economía se ha visto muy golpeada por la crisis sanitaria y lamentar, por supuesto, las muertes y el dolor que hemos tenido en las familias del Perú. Y eso nos debe llevar a evaluar la situación y no a tomar medidas que no sean reflexivas. El Perú, por ejemplo, entre el 2005 y el 2010 creció 40% la economía del Perú. Entre el 2010 y el 2015 creció 25% por políticas como las que quería implementar el señor Ollanta Humala. Y del 2015 al 2020, producto de la inestabilidad política, producto de la crisis económica generada por la situación del tema de la salud, el Perú ha crecido 0%. 40, 25, 0. Eso es lo que ha sucedido. Pretender decir que ese 0 es responsabilidad de la política económica, del desarrollo del Perú que ha tenido en los últimos años es un absurdo. Lo que nosotros tenemos es que buscar crecer como crecimos, quién sabe, en el quinquenio del 2005 al 2010, inclusive del 2010 al 2015. Y evitar siempre esta inestabilidad política, por supuesto, tener mejores servicios de salud, evitar los contagios y generar la reactivación económica que tanto necesita nuestro país. Un salto al vacío, lo único que generaría es más pobreza. Y tenemos que ser conscientes que en los últimos 30 años el Perú ha venido creciendo en promedio a un ritmo del 5%. Decir que todo ha sido malo, insisto, es un absurdo. Y entonces mi reflexión es: miremos al futuro. Enfrentemos la crisis sanitaria, mejoremos los servicios de salud, de educación, de infraestructura básica. Enfrentemos el tema de la inestabilidad política, la gobernabilidad. Necesitamos mucho más diálogo entre peruanos,
necesitamos que en el Congreso de la República se llegue a consensos, y cualquiera que llegue al poder el 28 de julio tendrá que ser muy convocante. Y todo eso tiene que venir con una recuperación económica. El señor ministro de Economía, Waldo Mendoza, lo dijo en un programa de radio ayer, que el Perú tiene sólidos fundamentos para seguir creciendo. Esos sólidos fundamentos no se han dado de la noche a la mañana. Ha sido producto del esfuerzo de todos los peruanos a lo largo de los últimos 30 años. Tirar por la borda todo ese esfuerzo es un absurdo. Y por supuesto miremos el ejemplo de otros países en América Latina. El Perú puede hacer la diferencia. Yo como peruano quiero que el Perú haga esa diferencia. Usted la semana pasada, durante la presentación de su libro, Víctor Raúl, Docencia y Decencia, conjuntamente con Mochero Vázquez, que han trabajado justamente en la publicación de este libro, usted mencionaba a Ramiro Prialé, ¿no? Una frase que en realidad en esta circunstancia toma mayor valor, ¿no? Y sobre todo invitarnos a una reflexión, ¿no? Entre peruanos no podemos ser enemigos, ¿no? Podemos ser adversarios políticos, pero entre adversarios políticos debemos promover el diálogo en favor del Perú, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha faltado en realidad? También plantearnos una autocrítica, plantearnos los errores propios de un sistema que muchas veces no ha llegado como quisiéramos que llegue, sobre todo a los sectores que más los necesitan. Muy importante es que todos hagamos una autocrítica. Los grandes males del Perú son la corrupción, y la corrupción ha golpeado enormemente al Perú. El escándalo de Odebrecht, que viene desde el Brasil, ha sido terrible. La informalidad no ayuda a la economía peruana. El centralismo, y aquí comienzo a contestar principalmente su pregunta. La gente en el Perú, del Perú profundo, de la sierra, de la selva, de las áreas rurales, está frustrada, porque Dios es peruano, pero sus oficinas parece que siempre están en Lima, y eso tiene que cambiar. Yo he sido educado en una familia que hemos viajado tanto a la tierra, a Huancavelica, a Cajamarca, a Ayacucho, a Puno, y la verdad es que entiendo la frustración, pero nada sacamos tirando piedras. Lo que tenemos es que exigirle a nuestro Estado que esté mucho más presente y que no vuelva a suceder que las oficinas de Dios estén en Lima, sino que estén en todo el Perú, que estén en todos los hogares del Perú. Yo creo que la autocrítica que tenemos que hacernos, y me la hago yo personalmente, es que tenemos que trabajar mucho más por la descentralización, que tenemos que ser mucho más inclusivos, claro que sí, que tenemos que preocuparnos de temas que en teoría le tocan solamente al Estado, como son la salud pública y la educación pública. Por eso, con toda modestia aparte, José, yo estoy enseñando en la Universidad Nacional de Ingeniería, todos los domingos, de 8 a 11 de la mañana. Creo que la forma que mis colegas empresarios podrían integrarse es también, y ahora en la era digital, yo podría estar dictando en Puno, o podría estar dictando en Cajamarca. Yo ofrezco a todos sus oyentes, los jóvenes que están escuchándonos, que siempre estoy a disposición. Creo que alguna experiencia hemos adquirido, producto de nuestra educación, producto de 40 años de experiencia profesional, y poder contribuir, integrarnos cada vez más. Claro que hay autocrítica, y los medios de comunicación también tienen que hacer autocríticas, y los congresistas tienen que ser autocríticos, y nuestros políticos tienen que ser autocríticos, y los médicos, y los ingenieros, y las enfermeras, todos tenemos que ser autocríticos. Pero nada vamos a sacar con un salto al vacío. Estas elecciones nos han dado una lección, y esa lección es que tenemos que cambiar, pero tenemos que cambiar para mejor, no para peor, no para borrón y cuenta nueva. El Perú en 200 años tiene una historia,
y una historia de progreso, una historia de bienestar. ¿Quién sabe? Ha podido ser mejor. Pero borrón y cuentas nuevas, no. Cambio para mejor. Eso es lo que debemos que hacer. Ahora, usted ha tocado un aspecto central, el tema de la corrupción, ¿no? Y naturalmente cuando se aborda el tema de la corrupción, es el tema de gestión fundamentalmente, ¿no? ¿Por qué no hemos podido gestionar los recursos que se han brindado en los últimos años y que estos lleguen justamente a las poblaciones que hoy nos presentan con justificada razón un conjunto de demandas, ¿no? Esa es la lectura que uno puede colegir de la primera vuelta electoral, ¿no? Y puede también colegir de cómo se manifiesta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha fallado fundamentalmente en este tema de la descentralización, ¿no? Que es un aspecto central? Usted ha tocado un tema fundamental. El sabio Javier Pulgar Vidal, un geógrafo de nota, él sostenía que la descentralización debía hacerse en las 6 regiones transversales. Regiones que tuvieran costa, sierra y selva, y que fueran unidas por el mar de Grau, que hubieran buenos puertos, y que hubiera buen cabotaje, y que estuviéramos unidos. Y que tuviéramos todas estas riquezas que tenemos. Pero no, la descentralización se hizo un departamento, una región, casi un chiste. Y se han generado ahí cacicazgos. Y la falta de gestión no es solamente responsabilidad de las regiones, también es del gobierno central, por la falta de presencia en esas regiones, ese centralismo al que me he referido anteriormente. Pero definitivamente ha habido mucha corrupción en las regiones y ha habido muy poca capacidad de gestión. Yo creo que el sector privado tiene que empeñarse en asociaciones público-privadas y el sector público tiene que entender que la capacidad de gestión del sector privado puede contribuir a que se genere mucho más bienestar en esas zonas de nuestro país. Todos somos peruanos y entre peruanos no somos enemigos, podemos ser adversarios políticos y en eso también hay que fortalecer a los partidos políticos. No puede ser. El arquitecto Fernando Belaúnde Terry, me encontré el otro día con una frase que me ha dejado muy impactado. Democracia sin partidos políticos es como un barco sin rumbo. Y la gestión que tiene que haber en los partidos políticos también tiene que ocupar al sector privado, a cada uno de los peruanos. Tenemos que participar más en política, tenemos que involucrarnos, contribuir con nuestras ideas. Usted es consciente, José, que muchos de mis colegas empresarios no quieren dar la cara, y eso está mal. Un hombre como Julio Fabre, a quien recuerdo tanto, bueno, él siempre estaba al pie del cañón. Esa gente es la que nos tiene que enseñar el camino para contribuir más con nuestra sociedad. Hay que reflexionar, tenemos mucho que reflexionar y tenemos mucho que ser autocríticos. Ahora, este es un escenario bastante complejo, como yo he iniciado esta conversación con usted, ¿no? Y naturalmente nos vamos a encontrar con 2 probables escenarios, ¿no? El más predictible naturalmente es que gane Keiko Fujimori en términos de confiabilidad, ¿no? País, ¿no? Pero también tenemos el otro escenario, ¿no? El caso de Pedro Castillo, ¿no? Y además con un conjunto de propuestas, ¿no? Una de ellas es renegociar los contratos, ¿no? Y con las empresas mineras, ¿no? O sea, ¿cómo se está analizando esto en términos de país, ¿no? ¿Cómo el poblador que nos está escuchando a esta hora explicarle, ¿no? ¿Qué efecto puede tener ello, ¿no? Para la economía del país, para la marcha del país, para la seguridad jurídica del país? También en ese campo, estoy seguro que todos estamos en proceso de reflexión. Y la palabra empeñada es uno de los grandes valores que deberíamos de tener en el Perú. El respeto a nuestra propia palabra. Si nosotros tenemos contratos, hay que respetar los contratos. Que se pueden renegociar, pero si damos la imagen que no respetamos nuestra palabra, yo estaba pensando esta mañana
¿qué van a pensar quienes nos están vendiendo vacunas? ¿No van a pensar también que vamos a querer renegociarlo y que de repente no lleguen las vacunas? ¿Que la credibilidad del país está bajo tela de juicio? Y por supuesto, los contratos de todo tipo, porque no solamente los contratos mineros, si es que existen tales cosas, lo que existe son contratos de estabilidad tributaria. ¿Por qué existen contratos de estabilidad tributaria en el Perú y no en otros países? Por la desconfianza que existía en invertir en nuestro país. Y entonces se ideó estos mecanismos. Por ejemplo, una mina como Cerro Verde, que está en Arequipa, ¿cuánto de impuesto a la renta paga? No paga el 29.5% que pagamos todos los peruanos. Como tiene un contrato de estabilidad tributaria, paga 2% más, vale decir 31.5%. ¿Por qué? Porque prefieren pagar 2% más y tener la seguridad de que las reglas de juego se van a respetar. Los contratos que quieren renegociar hoy día pagan más impuestos que los que no tienen contrato. Porque la gran minería, la gran cantidad de empresas mineras, como el caso de Buenaventura, nosotros nos regimos por la legislación vigente. Nosotros en Buenaventura no tenemos contrato de estabilidad tributaria porque no queremos pagar 2% más, porque con la legislación actual pagábamos 29.5% de impuesto a la renta. Así que la gente sepa que si es que se quiere renegociar los contratos de estabilidad tributaria, pues de repente terminamos sacando menos impuestos de lo que estamos sacando ahora. Ahora, debo decir que el señor Castillo ha sido muy errático en toda esta campaña. Comenzó diciendo que el Estado debería cobrar 70% de las ventas de las empresas mineras. El impuesto a la renta se paga sobre las utilidades, sobre los excedentes, y no sobre las ventas. Pedir 70% de las ventas es simplemente decir, no quiero minería en el Perú. Yo soy, como le digo, profesor en la Universidad Nacional de Ingeniería, y tenemos 2 sesiones donde evaluamos la competitividad del Perú. Y comparamos la competitividad en varios niveles, en temas tributarios, en temas de infraestructura, en temas de regulación y burocratismo, en temas de conflictividad social. El Perú está mucho mejor como país y como Estado, cobrando más impuestos que Canadá, que Australia, que Chile. Estamos mucho peor en infraestructura. Estamos mucho peor en regulación y burocratismo. Estamos similar en temas de confrontación social. Creer que podemos estar aislados del resto del mundo es no entender que la globalización está con nosotros y que tenemos que compararnos si queremos atraer inversión a nuestro país. Pero no solo inversión extranjera, inversión nacional, porque a los primeros que tenemos que respetar son a los inversionistas nacionales. ¿O es que no hay inversionistas que han invertido en Cerro Verde a través de la Bolsa de Valores de Lima o a través de los fondos de AFP? No creamos que es un gringo que está sentado en Nueva York que está contando los billetes. Las empresas pertenecen a accionistas. Muchos de esos son inversionistas peruanos. Cuando uno pide que se respete la inversión, se está pidiendo que se respete a todos los inversionistas. Y por supuesto, generar un ambiente de confianza que permita desarrollar nuestros recursos. Yo creo que hay que tener eso en mente y reflexionar en estos días. RCR, la red que comunica y une al Perú.